cooperativas. Efectivamente, también tenemos el apoyo y la asesoría para las cooperativas, también Promoción Económica brinda ese asesoramiento, porque se trata de que, por ejemplo, una persona, ¿no?, que quiere poner un negocio de uñas, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos negocios de uñas hay a la redonda en su comunidad o en su colonia, ¿no? Quizás haya 10, 15, 20. Entonces, ¿por qué no mejor empezar a solidarizarse y apoyarse con sus vecinos o con los alumnos también de CETEC, ¿no? Formar redes solidarias y entre varios formar una cooperativa, ¿no? ¿Por qué no entre todos sumar las ideas, los aprendizajes y decir, ok, yo tengo ganas de poner uñas, pero yo también tengo ganas de poner un negocio de masajes, entonces podemos hacer una clínica, ¿no? Y esa clínica puede ser nuestra cooperativa. ¿Por qué? Porque en estas épocas se ha demostrado que más allá de una idea de acumulación de capital, lo mejor es la distribución, ¿no? Distribuir ese capital y solidarizarse, si no es más complejo. Y es importante esto, bueno, Zapopan es una tierra de contrastes. En Zapopan encontramos, usted lo sabe, desde colonias, digamos, con una población económicamente muy solvente, sí, hasta colonias muy sencillas, con muchas necesidades, muy precarias, pero justo en esos lugares es donde pueden hacer todo este desarrollo que se está buscando. Y entonces, la pregunta obligada, porque muchas personas que nos ven dicen a lo mejor, no, pues se escucha precios, Brenda, es que soy tan bonito, ¿no? Eso de emprender, y uno dice, wow, sí, pues, ¿quién no quiere ganar dinero, Brenda? ¿Quién no quiere mejorar su calidad de vida? Pero seamos realistas. Hay personas que no tienen para lo mínimo básico, la alimentación, van al día, y yo siempre les pregunto a los expertos, a ver, si usted me dice que es tan fácil, pues dígame entonces, ¿cómo le hace a alguien que va al día para poder ahorrar? Y lo voy a subir de nivel. Alguien que va al día, que vive con un salario mínimo, ¿cómo puede ser empresario? Pregunto, Brenda, ¿cómo puede ser alguien, en este caso, pues, para poder salir adelante? A veces necesitamos de créditos. Claro. Sí, efectivamente, DIF brinda la capacitación, pero Promoción Económica tiene un área que se llama Reto Zapopan y que ellos se encargan de, bueno, ellos son una consultoría, brindan también asesorías, brindan financiamiento, vinculación e internalización. O sea que esto confiere que si hay empresas, no sé, en Chile, en Argentina, en Brasil, poco a poco ellos incursionan como en esa alianza para que estos emprendedores puedan tener ciertos beneficios. Es decir, ustedes hacen la conexión con la dependencia adecuada, Promoción Económica valora, digamos, porque también, pues, si se trata de un crédito, la persona tiene que ser solvente, o al menos el proyecto tiene que ser, digamos, quizá sostenible, ¿no? Es decir, que no sea un riesgo nada más aportar el capital, y entonces es cuando las personas pueden salir adelante. Decías hace un momento que la persona tiene que ser autogestiva, y es aquí donde se le enseña a la persona. Exactamente. Sí, la persona tiene que poner mucho de su parte, ser muy responsable, muy comprometida, ¿no? O sea, como seguir todos los lineamientos, ¿no? Porque hacer un plan de trabajo, un análisis de viabilidad, pues ahí van a haber como ciertas respuestas, ¿no? Y eso le va dando seguridad a la persona. Al final todo también es como muy afectivo, ¿no? Importa mucho como que la persona realmente se lo crea y ella decide hasta dónde. En realidad nosotros solamente somos facilitadores, pero la persona dice, ay, pues se me está ocurriendo que también puedo rentar un local con estas personas, o mejor no rento local porque no hace falta y ese dinero me lo ahorro y vendo desde mi casa, ¿no? Entonces también a cada persona se adaptan ciertas características, ¿no? Dependiendo, entonces eso también es muy bueno porque es algo muy libre, ¿no? Y la persona decide hasta dónde llegar con ello, ¿no? Hay también empresarios que ya tienen, por ejemplo, un empresario que está graduándose tiene su sangrita, ¿no? Que él produce, ¿no? Él mismo produce la sangrita y la vende, esa es su empresa. Exactamente, se llama Don Zacarías. Ah, sí. Hombre, pues saludo a Don Zacarías, un ejemplo de que sí se puede. Exactamente. A ver, y entonces ya empezó a llamar, las personas que nos están viendo, nos llama Carolina y pregunta, ¿qué se necesita o cuántas personas se requieren para este curso que se va a dar?
El programa de CEPEC es un programa itinerante, es decir, nosotros decidimos dónde se va haciendo por medio de un análisis, ¿no?, estadísticas de dónde hay mayor desempleo, ¿no? Históricamente el programa de CEPEC se ha hecho en Venta del Astillero, que es alejado de la ciudad, también se ha hecho en Vista Hermosa, se ha hecho en Santa Margarita, en el Parque Agroecológico de Zapopan, pero esta vez queremos ir más allá, ¿no?, salir un poco de la rutina y ir a aquellas comunidades o colonias donde más se necesite realmente y vincularnos, ¿no? Ver qué red de posibilidades hay también con otras instituciones, y lo que se necesita es que la persona sepa leer, escribir, que se anote, que tenga como accesibilidad en cuanto a transporte, por si se hace, no sé, si se decide hacer en Arenales Tapatíos y la persona vive en Miramar, ¿no?, como ir formando esas redes y que la persona pueda acceder. O pueden acudir las personas también a obtener un poco de información, o al menos para esta incubadora de proyectos ADIF Zapopan. Por supuesto. Que recordamos la ubicación, por favor, de ADIF Zapopan. Es Avenida Laureles, Colonia Joviste, 1151, enfrente de la Terraza Belénes, casi esquina con Periférico. Hay personas que nos están llamando de otros municipios, seguramente en sus municipios no hay este tipo de proyectos, de programas. ¿Solamente va dirigida a personas dentro de Zapopan o puede hacerse alguna excepción si hay alguien a lo mejor de Zapopan que se junta con uno de Guadalajara o con uno de Tlajomulco? Es decir, empezar a jalar precisamente porque ya en este momento, y lo decíamos al inicio del programa, hablamos de una zona metropolitana, pues ya hablamos de una gran metrópoli, ya no es tanto yo en mi municipio, ¿cierto? Evidentemente lo que se puede hacer es que se junte un grupo de personas, y si el grupo es numeroso, quizás podemos incursionar en un tipo de capacitación que sea más breve, ¿no?, que no dure los 6 meses, pero que sí pueda durar 3 o 2 meses. Y también se les invita a acudir, una vez que los tengamos presentes en los centros de desarrollo comunitario que están en Zapopan, para también que puedan acudir ahí. Brenda Campos, pues muchísimas gracias, enhorabuena que se realiza este tipo de actividades, y lo importante es eso que tanto hemos insistido, fortalecer la economía local. A final de cuentas, cuando nosotros vemos las colonias, porque el trabajo de nosotros en este programa es acudir a distintos lugares, ver las necesidades, llevarlo a oídos de las autoridades, pero también está la parte propositiva en la que nosotros intentamos que el ciudadano se empodere, en la que nosotros intentamos que el ciudadano por sí mismo empiece a generar condiciones, algunas condicionantes que le permitan solventar esa problemática. A veces no hay recurso público que ayude para poder elevar la calidad de vida de manera tan rápida. Entonces, nosotros valoramos el trabajo que realizan ustedes. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, Brenda, y estaremos canalizando a todas las personas que nos llamen directamente con ustedes. Por supuesto. Antes de irnos, quisiera también mencionarles que este programa no solamente refuerza las habilidades productivas de las personas, sino también las habilidades sociales y afectivas, ¿no? La persona trabaja su seguridad, tiene una rutina, un hábito, ¿no?, que también eso es muy formativo, ¿no? Hay personas que, como te decía, se inician sabiendo leer y escribir, ¿no?, pero no solo pueden poner un negocio, sino también tener más seguridad ante la vida, más seguridad ante su pareja, ante sus hijos, más creatividad, ¿no?, para hacer las cosas, más energía, más alegría, ¿no? Y ese componente socioafectivo también es bien importante, no solo el productivo. Pues enhorabuena por eso también. Muchas gracias. Gracias. Y lo escuchó usted, tiene el deseo de empezar a buscar una alternativa a esta crisis, a esta situación económica un tanto dura que empieza a recrudecer en distintos sectores. Es el momento de que se decida a emprender, que cambie su visión y que viva feliz haciendo lo que le gusta y obteniendo ganancias por ello. Entonces es importante que acuda usted a estos programas, estos proyectos que está implementando el DIF Zapopan. Vamos a ir a la pausa, siga con nosotros, volvemos con más información.